Bienvenidos a este seminario que hemos titulado El Libro de la Verdad. Pues vamos a describir y estudiar, analizar los últimos capítulos del libro de Daniel, los capítulos 10 al 12. Y aquí veremos que la palabra de Dios menciona que es el libro de la verdad. Pues aquí Dios nos muestra la historia de los grandes imperios, los reinos de esta tierra, la secuencia hasta su retorno glorioso. Quiero comenzar con ustedes estudiando este capítulo y este libro impresionante, inclinando la cabeza y haciendo una oración para comunicarnos con Dios. Padre nuestro, te damos gracias por la posibilidad de estudiar tu palabra. En este momento, Daniel, capítulo 10 al 12, estos maravillosos capítulos, te pedimos que tú nos bendigas con tu presencia, con tu Espíritu Santo y con tus santos ángeles también. Te damos gracias, Señor, haznos entender. En el nombre de Jesús. Amén. Daniel, capítulo 10. En el versículo 1 nos da un contexto muy interesante, pues aquí dice la palabra del Señor lo siguiente. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Qué interesante. Aquí se nos introduce, en primer lugar, el marco histórico en el cual se desarrolla esta profecía. Esta fue la última referencia que encontramos en el libro de Daniel respecto al rey Ciro. Dice que era el tercer año del rey Ciro. Históricamente, entre el 536 y el 535 a.C. Entonces, estos capítulos que vamos a analizar, el 10, el 11 y el 12, son la última visión grande que tuvo el profeta Daniel. En aquel entonces él ya era anciano y recibió esta última gran visión para mostrarnos a través de estas palabras el libro de la verdad. Entonces, él se encontraba cuando comenzó a recibir esta visión, dice el versículo 4, a la orilla del gran río Hiddekel. Este río Hiddekel, también conocido como el río Tigris, que estaba a unos 55 kilómetros de distancia de la ciudad de Babilonia. Es ahí donde el anciano profeta se dirigió para estar en presencia del Señor y donde él recibió esta grandiosa y maravillosa profecía que vamos a continuar estudiando. Es una cosa muy maravillosa la que vamos a ver, pues Dios nos va a ir relatando grandes escenarios en esta gran historia del conflicto entre el bien y el mal aquí en la tierra. Así que en el versículo 1 vemos que era el año tercero de Ciro. Sabemos que la anterior profecía que Daniel había recibido allá en el capítulo 9, y si vemos aquí el versículo 1, era en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. El primer año del rey Darío era a la vez también el primer año del rey Ciro, pues ellos dos estaban en una corregencia, podríamos decir. Eso lo sabemos también gracias a Daniel 6, el versículo 28, donde cuando Babilonia fue conquistada por los medo-persas, de los cuales ahora Ciro y Darío eran reyes, entonces aquí nos indica en Daniel 6, 28, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y también durante el reinado de Ciro el persa. En otras palabras, la profecía de Daniel 10, este marco, este contexto, cuando nos habla que fue el año tercero de Ciro,
fue 2 años después de la anterior visión que él había recibido del capítulo 9. Así que Dios en su grandeza decidió volver a inspirar al profeta 2 años después con esta grandiosa profecía, la última que le iba a dar. El versículo 1 de Daniel 10 dice que había un conflicto que era muy grande, había un problema. El conflicto era grande, dice el versículo, y Daniel tuvo una reacción frente a esta situación difícil. Su reacción fue buscar a Dios en oración y en ayuno. Dice el versículo 2 y el versículo 3. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por un espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Durante 3 semanas de este conflicto grande, Daniel se dedicó a la oración y al ayuno. Este ayuno era un ayuno a base de alimentos muy ligeros para digerir. Él comió alimentos muy sencillos, mucha fruta, verdura. Y estas 3 semanas él las dedicó a la oración. Él estaba afligido, dice el versículo, pues el conflicto era grande. Daniel se dedicó a orar porque él quería entender qué es lo que pasaba y él necesitaba una respuesta. En unos instantes veremos cuál fue este gran conflicto, este gran problema por el cual Daniel oró para que Dios intervenga y ponga una solución. En el versículo 12 de Daniel 10 dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Oh, Daniel quería entender, él quería saber qué está pasando, y él necesitaba la intervención de parte de Dios. Los propósitos divinos es lo que Daniel quería entender acerca de los eventos y de los sucesos que habían de acontecer a la iglesia. Recordemos que lo que Daniel no entendía todavía muy bien eran algunos detalles de profecías anteriores que había recibido, sobre todo en los capítulos 8 y 9 de Daniel. Pero Dios en su grandeza nos da más y más luz y va aclarando y aclarando más las cuestiones para que su pueblo, a través de la luz que es progresiva, pueda entender y entender mejor los designios de Dios, los planes del Señor. La pregunta es, en aquel entonces, ¿cuál era el gran problema por el cual Daniel oró y ayunó 3 semanas y estaba afligido de corazón? ¿Saben? Dios había hecho una promesa y la podemos ver en Daniel capítulo 9, el versículo 2. Dios había dado una promesa y dice aquí la palabra: en el año primero de su reinado, estamos hablando de Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Oh, qué interesante. Lo que aquí entonces, el contexto que se nos muestra era que había una profecía que se había cumplido, la profecía de las 70 semanas, la profecía de los 70 años, digo, porque Dios había dicho antes de que el pueblo de Israel solo estaría en Babilonia durante 70 años y que al cabo de ese tiempo volvería a Jerusalén, volvería a edificar la ciudad. Entonces Daniel, que había estado ahí en Jerusalén durante la destrucción, y él fue llevado de joven a Babilonia como un preso de Babilonia,
Pero luego se desarrolló su vida allá y llegó a ser anciano en Babilonia. Y ahora él recordó que los 70 años se habían cumplido. Él mismo era testigo de ese cumplimiento. Y ahora él estaba afligido por el cumplimiento de la promesa de Dios, de que ahora el pueblo regresaría para reconstruir la ciudad Jerusalén y el templo también. Babilonia había caído. Ahora ya estaban bajo otro gobierno, el gobierno medo-persa, bajo los reyes Darío y Ciro. Fue ese el marco y el contexto en el cual se encontraba la aflicción de Daniel en el capítulo 10. Recordemos que él en el capítulo 9 había recibido de parte del ángel y de parte de Dios una profecía de tiempo. Y ahí, en Daniel 9, el versículo 25, para las 70 semanas, él había recibido un momento en el cual iniciaría ese tiempo profético. Dice la palabra así, Daniel 9, 25, ¿sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas? Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Lo que él sabía es que iba a haber una orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Y él ahora deseaba que esta orden se cumpla, se concrete y se reconstruya Jerusalén y el templo. Eso era la aflicción en el corazón de Daniel, porque como veremos, había fuerzas malignas que intentaban impedir el cumplimiento de la profecía. Había situaciones de influencias enemigas que intentaban que no se reconstruya el templo ni la ciudad. Y de esta manera eran realmente tiempos angustiosos, porque había mucha oposición. Tal como aquí la profecía dijo que se iba a reconstruir en tiempos angustiosos. No iba a ser fácil, pero el rey Ciro había dado una primera orden. Él había dado la orden, vengan conmigo al libro de Esdras, capítulo 1. Él había dado una orden para que se reconstruya Jerusalén, para que el pueblo retorne de Babilonia y reconstruya su ciudad y su templo. Ustedes lo pueden leer en Esdras capítulo 1, versículos 7 y 8, donde dice: y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Entonces aquí, bajo Sesbazar, el pueblo recibió el permiso de volver del reinado medo-persa, que ahora era Babilonia, conquistado por los medo-persas, de retorno a su tierra. Pero había problemas. De todas maneras, aquí en el libro de Esdras, en el capítulo 2, uno puede encontrar la lista de las personas que regresaron de Babilonia hacia Jerusalén. Y en el capítulo 3, ustedes pueden encontrar en el libro de Esdras algunas de las preparaciones que hizo el pueblo en este plan tan feliz de volver y reconstruir. Pero ahí comenzaron los problemas. En Esdras capítulo 4, el versículo 1 al 3, se nos introduce el problema de aquellos que retornaron para reconstruir. Dice así, Esdras 4, versículo 1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo del Señor Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Ahora,
la razón por la cual ellos rechazaron que los que estaban asentados ahí apoyen en la construcción y la reconstrucción era la siguiente. Cuando los israelitas habían sido llevados presos a Babilonia, unos cuantos se habían quedado atrás. Y los que se habían quedado atrás durante estos 70 años, lamentablemente, los descendientes de los israelitas se habían también casado con personas no judías, personas paganas, y entonces ahí se desarrolló una religión conocida como los samaritanos, un pueblo, y lamentablemente eran politeístas e idólatras. Los que estaban asentados cuando el pueblo volvió. Y es por eso que dijo, no podemos edificar con ustedes porque creemos cosas diferentes. Nosotros no somos idólatras y no tenemos varios dioses. Y esa fue la razón. Y los que estaban asentados ahí lo tomaron muy a pecho, muy mal. Y se hicieron sus enemigos. Dijeron, ¿cómo es posible? Nosotros ofrecemos ayuda, ellos rechazan. Además, nosotros somos los que estábamos aquí asentados y ellos han venido y rechazan nuestra ayuda. Así que se incrementó la enemistad y comenzó un gran problema porque no querían el retorno de los exiliados. Ellos no querían. Dice el versículo 4 en adelante, ahora, aquí en Esdras capítulo 4, versículo 4, la reacción de cómo fueron tratados los que volvieron de Babilonia. Dice el versículo 4, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. ¡Oh, qué terrible situación! ¿Nos damos cuenta? Ya poco a poco entendemos las aflicciones de Daniel allá en Babilonia, que comenzó a escuchar lo que estaba ocurriendo, los problemas, las enemistades, los prejuicios para no poder construir. El pueblo que había vuelto fue desanimado, fueron amenazados, hubo falsas acusaciones contra ellos, denuncias a las autoridades. Y de esta manera también ellos corrompieron a los sacerdotes del templo. ¡Qué tristeza! Daniel era anciano, él tenía como 90 años para ese entonces, él no había vuelto, pero ahora él escuchó y se enteró de todo este problema y le afectó mucho. Como acabamos de ver en el versículo 5, ellos sobornaron además a los consejeros. Ahora, ¿dónde ejercían más influencia estos consejeros? Pues en los centros de poder político del imperio persa. Es ahí donde los sobornos llegaron hasta la corte del rey para intentar impedir la reconstrucción de la ciudad y del templo. Oh, qué situación más difícil. Aquí, volviendo a Daniel, capítulo 10, encontramos que hasta el príncipe de Persia se opuso a la reconstrucción. Daniel 10, versículo 13. Mas el príncipe de Persia, del reino de Persia, se me opuso, dice aquí, durante 21 días. Y si saltamos al versículo 20, el que me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia. Era una situación muy difícil. Todas esas noticias de los problemas en la reconstrucción llegaron a oído de Daniel. Y Daniel, ¿cuál fue su reacción? Él comenzó a orar y ayunar, lo que acabamos de ver, durante 3 semanas, porque el problema, el conflicto era grande, así lo describe la palabra de Dios. Daniel, ustedes saben, él era un hombre de oración, él oró en lugar de quejarse. A veces el ser humano se inclina a quejarse, a murmurar, en lugar de orar, pero no, Daniel se dedicó
a orar en vez de quejarse. Él buscó intervención divina, ayuda de Dios. Él siempre tuvo el hábito de orar. ¿Recuerden? Daniel oraba 3 veces al día. Y Daniel, él buscó siempre a Dios para que él pueda cumplir las profecías también de los 70 años. Dios había hecho una profecía de los 70 años que el pueblo volvería a reconstruir y el templo y la ciudad se reconstruirían. Daniel sabía de antemano que había tiempos difíciles, pero aún así Daniel se dedicó a orar para implorar a Dios que ayude, que intervenga, que se resuelvan los problemas. Él buscó a Dios y esto fue cuando él se alejó, apartándose ahí al río Tigris. Ahí en la soledad buscó a Dios en oración. Ahora, Dios muchas veces había intervenido en la vida de Daniel y había respondido. Por ejemplo, en Daniel capítulo 2, Dios había respondido a Daniel sus oraciones y le había repetido el sueño de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y si ustedes buscan en Daniel capítulo 6, también ahí Dios había enviado a sus ángeles y domaron a los leones ahí en el foso de los leones. Oh sí, Daniel era un hombre de oración. Cuando él oraba, Dios intervenía porque Daniel hacía su voluntad. En Daniel capítulo 9, después de las oraciones de Daniel, Dios envió hasta el ángel Gabriel para que le responda sus preguntas y le enseñe las visiones. Y ahora aquí encontramos en Daniel capítulo 10 de que Dios inclusive le envía una visión de su Hijo, de Jesucristo a Daniel. ¡Qué maravilloso! Quiero decirles que Daniel 10 como Daniel 9 siguen una misma línea progresiva. Se repite un poco la historia. En ambas historias, tanto en Daniel 9 como en Daniel 10, Daniel primeramente está desesperado por el cumplimiento de la profecía. Y entonces Daniel en cada una de las dos historias se humilla ante Dios y ora por el favor del Señor para que Él intervenga. Y luego en las dos profecías Dios interviene y envía al ángel Gabriel también a explicar a Daniel la visión y a responder a sus preguntas. Es muy significativo que Daniel haya ayunado por 3 semanas. ¿Saben por qué? Porque en las tradiciones bíblicas solo se requiere 3 días como acto de arrepentimiento. Así fue, por ejemplo, en la historia de Esther. Si ustedes buscan en Esther capítulo 4, el versículo 16, cuando Esther oró por el favor de Dios y ayunó para que Dios intervenga, eran 3 días. Y de esta manera lo encontramos en diferentes lugares de la Biblia. Pero Daniel decidió hacerlo durante 3 semanas, pues él oró con mucha intensidad y su oración y su deseo de entender eran muy grandes. Y es muy interesante, 7 veces él multiplicó estos 3 días de ayuno y oración. 3 por 7, 21, porque fueron 21 días, dice Daniel capítulo 10. Eran 21 días en el cual Dios... Disculpen, tuve que apagar el celular, estaba comenzando a vibrar y a molestar y de esta manera nos va a perjudicar. Porque en este momento no hay tiempo para responder llamadas, sino estamos muy concentrados en un estudio bíblico. Miren esto, Dios, Él responde rápido, pero aún así Dios se alegra cuando sus hijos lo buscan en mucha oración y también con ayuno. Daniel 10, el versículo 4 dice que fue el día 24 del mes primero que estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Aquí nos indica exactamente cuándo comenzó su oración y ayuno. El día 24 del mes primero. Este día y este mes fue el mes especial. En el calendario hebreo fue el mes Nisan. Era durante el contexto del tiempo de la Pascua.
Y eso no fue casualidad, pues la visión toma lugar en el contexto histórico de la Pascua, es decir, en el contexto histórico de la liberación del pueblo de Dios y del regreso a la tierra prometida, pues también ahora estaba en juego lo mismo. El pueblo tenía que volver después de haber sido liberado, esta vez de Babilonia, volver a la tierra prometida para reconstruir. Era el mismo contexto, muy interesante. Y ahora Daniel recibe una visión gloriosa en el versículo 5 al 7, Daniel 10, versículo 5. Alcé mis ojos y miré, he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud, dice aquí. Oh, esta descripción era grandiosa, era muy parecida a la visión que Juan iba a recibir en Apocalipsis capítulo 1, su visión de la aparición del Señor Jesús. Saben, al final de su ministerio terrenal, Daniel, como profeta de Dios, a sus casi como 90 años, se encuentra finalmente, personalmente con el Señor, a quien Daniel había estado sirviendo toda su vida. Sus 3 amigos ya habían tenido el privilegio de encontrarse con el Señor Jesús ahí en el horno de fuego. Pero ahora Daniel mismo tiene el privilegio de encontrarse con su Señor, a quien él estaba sirviendo siempre toda su vida. Daniel mismo había recibido una visión, una profecía acerca de la venida del Mesías con un tiempo profético claramente establecido en Daniel 9. Y ahora aquí en el capítulo 10, el Señor se lo presenta en una visión. ¡Oh, qué maravilloso! Jesús aparece aquí en esta visión como sumo sacerdote, con lino, con un cinturón de oro, como en llamas, resplandeciente. Así es su descripción, igual a aquella que vio San Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículos 13 al 16. Ustedes pueden leer en sus casas estos versículos y verán las similitudes. Ambos profetas ya eran ancianos cuando recibieron esta visión, tanto Daniel como San Juan. Ambos estaban en el exilio, bajo otra nación que había tomado el control. Daniel aquí bajo primero Babilonia y luego Medo-Persia, mientras que el anciano Juan estaba bajo el imperio romano allá en la isla de Patmos. Ambos tuvieron visiones y profecías de un mismo carácter a través de los siglos y los milenios, los imperios y las naciones, las religiones, hasta el retorno de Jesucristo. Y ambos habían recibido su visión en día sábado. En Apocalipsis 1, versículo 10, dice que San Juan recibió la visión en el día del Señor, en el Santo Sábado. Y también Daniel aquí en el capítulo 10 recibe también su visión acerca de Jesucristo en el sábado. Nosotros podemos entenderlo así, entre líneas, en el contexto nos muestra que fue así. Pues aquí nos indica que estas 3 semanas que comenzaron en el versículo 4, el día 24 del mes primero, y el versículo 3 dice que fueron 3 semanas, y el versículo 12 dice que fueron 21 días también, desde el primer día que tú comenzaste. 21 días, 3 semanas, 7 por 3, 21, es decir, también aquí el Señor nos muestra 3 semanas completas de 7 días, 21 días, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilloso! ¿Y cómo fue la reacción de Daniel frente a la maravillosa experiencia de la aparición de Jesucristo en visión? Pues su reacción era poderosa, dice el versículo 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión.
Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron, dice aquí Daniel 10, versículo 7. Y huyeron y se escondieron. Quedé yo solo, dice el versículo 8. Y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Una muy parecida experiencia habían tenido básicamente todos que tuvieron una experiencia de una visión de Jesucristo. En Apocalipsis 1:17, cuando Juan tiene su visión de Jesucristo, miren cómo lo describe la palabra. Apocalipsis 1, el versículo 17. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces también aquí cayó también como muerto a sus pies. Y algo parecido había experimentado también Pedro, Santiago y Juan ahí en el monte de la transfiguración, en Mateo 17, 6 y 7. Y en el libro de Hechos 9, versículo 7, cuando Pablo se encontró con Jesucristo, él también cayó de su caballo como muerto casi. Y todos huyeron y él también dije, yo quedé solo. Oh, muy interesante. Igual el profeta Ezequiel, que relata su visión de la apariencia del Señor en Ezequiel 1:28. Pues cuando viene el Señor y se aparece a sus profetas, a sus hijos, pues es una experiencia tan grande, tan poderosa, que uno cae como muerto a sus pies, que uno teme porque está en la presencia de Dios omnipotente. En su gloria es impresionante. Por lo tanto, todos los profetas que experimentaron esto y los hombres de Dios tuvieron una reacción muy parecida. Ahora, Gabriel, aquel ángel enviado para explicar la visión, es el intérprete común de las profecías de Daniel desde el capítulo 8 hasta el 12. Una y otra vez aparece el ángel Gabriel para explicarle a Daniel las visiones, para que él entienda. Ahora aquí en Daniel 10, versículo 10, donde dice, he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Esto es impresionante, trascendente, poderoso lo que estamos viendo. Daniel, el profeta amado, dice aquí, pues Dios quiere tener una amistad, no solo con sus profetas, con sus seres amados, con sus hijos obedientes. Dios nos ama, quiere morar con nosotros, quiere descender aquí con nosotros en nuestro corazón. Él quiere ser no solo un Dios lejano, sino un amigo cercano. Y aquí lo vemos en esta historia. Jesucristo es tierno, Él es amoroso, Él es un protector divino, no solo de la distancia, sino a nivel personal. Y ahora Gabriel, que había sido enviado en el pasado para enseñar a Daniel las visiones, tal como en el capítulo 8, versículo 16, por ejemplo, fue enviado para explicar al profeta Daniel las visiones. Ahora vemos que él retorna para seguir explicando las visiones a Daniel. Es muy interesante, muchas de las profecías fueron dadas a través del ángel Gabriel. Por ejemplo, en Daniel capítulo 9, el anuncio de cuándo vendría el Mesías Jesucristo a la tierra. Miren aquí en Daniel capítulo 21.
Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciéndome: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y luego le explica la profecía de las 70 semanas, donde también en el versículo 25, 24, 26 habla del santo de los santos, del príncipe Mesías que iba a venir. Y el mismo Gabriel siglos después viene para el cumplimiento de aquellas profecías. Por ejemplo, aquí en Lucas capítulo 1, el versículo 1. Lucas capítulo 1, versículo 1. Aquí, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, explica aquí las cosas, pero luego en el versículo 19 dice: respondiendo el ángel y le dijo: yo soy Gabriel que está delante de Dios. He sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Amén, gloria a Dios. El ángel Gabriel, que siglos antes vino para decirle a Daniel la profecía de tiempo que llevaría al Mesías, ahora, siglos después, viene y muestra y está ahí presente en el cumplimiento mismo de aquella profecía, en el nacimiento del Mesías y en la aparición del Mesías. Qué maravilloso es Dios, cómo trabaja. Los ángeles, como estamos viendo, son seres amables que obran fervientemente por nuestra salvación. Y las oraciones que Daniel hizo fueron contestadas, pues Dios contesta las oraciones, pero las oraciones y la respuesta a ellas es algo condicional. Miren conmigo cómo lo expresa el libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 28 y aquí el versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. No solo debemos nosotros orar, debemos también obedecer al Señor, guardar su ley. Miren cómo lo expresa el Nuevo Testamento en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, versículo 31. Y dice aquí la palabra: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¡Qué maravilloso! Hay condiciones. Debemos hacer la voluntad de Dios para que Él pueda escuchar y contestar nuestras oraciones. Miren cómo lo expresa Primera de Juan, capítulo 3. Busquemos juntos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y dice el Señor aquí: y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibimos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. ¡Qué bendición! Las oraciones son condicionales. Así que de esta manera Daniel estaba 3 semanas en oración y ayuno. Pero les digo una cosa: en realidad no era necesario. ¿Por qué? Porque si volvemos a Daniel capítulo 10, el versículo 12, vemos algo sorprendente que nos hace ahora entender mejor cómo Dios actúa. Daniel 10, el versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¡Oh, qué interesante! ¿Desde cuándo? Desde el primer día Dios ya escuchó y comenzó a contestar la oración. Pues las palabras ante Dios, las oraciones tienen mucho valor, son muy poderosas, pero las palabras en sí, como meras palabrerías, no tienen valor. Lo que tiene valor ante Dios es el corazón y la disposición y la entrega en la oración. Les quiero dar un ejemplo para entender esto. Aquí, según lo que vemos, Dios escucha
inclusive antes de ser pronunciada la oración. Este primer día. ¿Saben? Porque el contenido es más importante que la forma de la expresión. Eso es lo que enseña ahí en Mateo capítulo 6. Vengan conmigo al Nuevo Testamento. Cuando Jesús nos enseña acerca de la oración en Mateo capítulo 6, el versículo 7, Él dice, orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No, las palabras, muchas palabras en sí no tienen poder. Lo que tiene poder es el contenido y la disposición del corazón y la fe que respalda la oración. Ahora, las respuestas de Dios no dependen de la cantidad de palabras o de la elocuencia del orador. No, las oraciones son oídas siempre por Dios. No importa si un niño o si una persona lo expresa de una forma muy humilde, no importa si es con fe y en obediencia a la voluntad de Dios, pues Dios escucha. ¿Saben? Las oraciones son oídas por Dios, aunque no hay respuesta aparente. Y esa es la lección que aprendemos aquí en Daniel 10. Durante 3 semanas no había respuesta aparente. Durante 3 semanas Daniel no estaba consciente que su oración era escuchada y oída y contestada por Dios. La pregunta es, ¿por qué la demora? ¿Por qué? Porque había justamente un conflicto. El conflicto era grande, dice en el versículo 1, pero ahora veremos que el conflicto era sobrenatural. Estaba en juego no solo a nivel terrenal, a nivel universal, sobrenatural. Veremos esto. Era un conflicto cósmico entre el bien, Dios, y el mal, Satanás. Hay varios versículos que nos muestran que estamos en una lucha espiritual. Efesios 6, versículo 12 lo expresa, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra las potestades, las fuerzas sobrenaturales que están ahí en las tinieblas espirituales, en los aires. ¿Cómo lo expresa segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4? Ahí nos habla que los ángeles cayeron y ellos están ahora aquí en esas regiones celestiales y ellos hacen problemas y ellos luchan e influencian también. Eso es lo que enseña Apocalipsis 12, versículos 7 y 9, donde dice que el diablo fue expulsado del cielo. Y cuando él fue expulsado, sus ángeles con él. Y ahora, hoy en día, estamos en una lucha espiritual al más alto nivel. No solo contra carne y sangre, sino contra estas fuerzas demoníacas, ángeles caídos, espíritus inmundos que quieren oponerse a Dios y a su obra y al cumplimiento de las profecías, y quieren perjudicar, y que quieren hacer que nuestras oraciones no sean escuchadas, o quieren hacer que se retrase la respuesta. Eso es la lucha en la cual nos encontramos. Es por eso que aquí en Daniel 10, versículo 13, dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, el príncipe principal, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. ¡Qué interesante! El príncipe del reino de Persia se me resistía, dice el ángel, y por eso 3 semanas tardó hasta que finalmente llegó, cuando hubo la intervención también de Miguel. ¡Oh, qué interesante lo que vemos aquí! La oración de Daniel tuvo repercusiones a nivel cósmico. Tuvo que venir el príncipe principal, Miguel, para apoyar a Gabriel, para que finalmente este conflicto se pueda resolver. Miguel, qué impresionante, el principal de los príncipes, así dice literalmente en este versículo, el príncipe de los príncipes. Miguel, su nombre significa ¿quién es como Dios? ¿Y quién es como Dios? Pues Jesucristo.
Es por eso que cuando vuelve a aparecer Jesús en la visión, aquí en el capítulo 12, versículo 7, el varón vestido de lino, él aparece sobre las aguas del río, sobre las aguas. ¿Quién es aquel que aparece sobre el agua, que sabe caminar sobre agua? Pues es el Señor Jesucristo. Miguel. ¿Saben? En la Biblia Jesús tiene varios nombres. En el Nuevo Testamento, en Mateo 1:23, se llama también Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y aquí Jesús se presenta con el nombre de Miguel, que significa ¿quién como Dios? ¿Y quién es el único como Dios? Pues Jesucristo. Él es como Dios, Él es Dios. Entonces, en Salmos 35, el versículo 10, dice, ¿quién como tú, oh Señor? ¿Quién como Dios? En Isaías 44, versículos 6 y 7, encontramos el versículo donde dice también, ¿quién como yo? Dice el Señor. ¿Quién como yo? Nadie. No hay nadie como Dios. Y en Judas, versículo 9, encontramos que había una lucha al más alto nivel espiritual entre las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. Y dice en Judas, el versículo 9, acerca de Miguel, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. ¡Wow! Aquí el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Eso es muy poderoso. Moisés había muerto. Ahora el Señor lo quería resucitar, pero lo que pasó fue que el diablo no quería que resucite, pero el Señor pues obtiene la victoria y lo resucita, y luego aparece Moisés también ahí en el monte de la transfiguración. Él ya fue resucitado y llevado al cielo, y para resucitarlo se requería también el cuerpo de Moisés, porque la vida no está separada de un cuerpo. Eso es maravilloso. Y aquí aparece el Señor como el arcángel Miguel. Ahora, eso es exactamente de la misma manera como Jesús es representado en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, donde cuando retorna el Señor, Él habla con voz de arcángel. Dice aquí, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oh, el Señor Jesús habla con voz de arcángel, porque Él es el arcángel Miguel. ¿Quién como Dios? ¿Saben? Tenemos que entender que el Señor Jesús es el primero en todo. Él es Señor de señores, Rey de reyes. Él entre los hombres era el hombre entre los hombres. A nivel angelical es representado como el ángel entre los ángeles, el príncipe de los príncipes, el arcángel, el principal ángel. Oh, impresionante como el Señor es representado en cada esfera. Él es representado como el líder, la cabeza. Es por eso que cuando finalmente el arcángel Miguel ahí contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, y con la voz de arcángel Él viene para resucitar a los muertos, porque Él tiene voz de mando, de resurrección, es lo que describe Juan 5:28. Así que volviendo a Daniel capítulo 10, para tener este contexto, cuando Gabriel estaba ya ahí durante 3 semanas, en la lucha, ahí contra el príncipe de Persia, pues cuando finalmente vino la intervención de Miguel personalmente, se resolvió el conflicto y finalmente se obtuvo la victoria. Oh, cuando el creyente ora, ocurren cosas en el mundo invisible. Eso es lo que estamos aprendiendo aquí. Daniel capítulo 10 nos permite alzar el telón por un momento y ver detrás, a nivel espiritual, del gran conflicto entre el bien y el mal, como Dios y los ángeles luchan también. Daniel ora, el creador del universo oye, hay una lucha espiritual al más alto nivel, porque ¿qué estaba en juego? Tenemos que ver el contexto. En juego estaba el problema de la reconstrucción del templo, y se requiere ahora una acción por parte del rey de los persas, en favor del templo de Jerusalén, en favor del pueblo de Dios.
Recordemos que ya la marca del comienzo de las 70 semanas, de los 490 años, y también la marca para el comienzo de los 2300 tardes y mañanas, todos radican ahora en este conflicto. Y el diablo quiere impedir que estas profecías se cumplan, inicien, y él quiere perjudicar. Pero, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo ocurre? Vamos a seguir analizando. El rey de Persia debe actuar antes de que la oración sea contestada. Y Satanás y los ángeles caídos influyen al rey y también influyen sobre el príncipe y sobre el gobierno de tal manera para que no se cumpla la voluntad de Dios, para que no se cumpla en lo posible la profecía del Señor. Pero también Gabriel, el ángel, ejerce su influencia y de esta manera durante semanas el rey lucha con emociones encontradas. Él vacila, él pone dilaciones, no llega a la decisión, pasa un día tras otro, pero Daniel sigue orando y ayunando. Y al cabo de 3 semanas, un ser más poderoso que Gabriel viene a ayudar y a auxiliar a Miguel, y por fin se resuelve el problema. Oh, la intervención divina en los asuntos humanos es poderosa. Quiero mostrarles aquí 2 aplicaciones. La primera es el rey de Persia. Aquí sabemos que era Ciro. Y el príncipe de Persia era su hijo. Era Cambises en aquel entonces. Era un hombre muy influente en el poder político, pero el príncipe de Persia se oponía a todos los cultos religiosos extranjeros. Él llegó a ser corregente por 1 año, y este príncipe de Persia, Cambises, él era un estudiante del paganismo, del zoroastrismo. Él adoraba, dice la historia, al dios Ahura Mazda. Él no tenía tolerancia con las otras religiones. Él destruyó los templos de los dioses extranjeros cuando él llegó a Egipto. Ese era el príncipe de Persia, que no estaba de acuerdo con la reconstrucción del templo, con la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, no estaba de acuerdo con el judaísmo. Durante su reinado, los judíos no pudieron avanzar nada en la reconstrucción del templo. Esto fue entre el 530 y el 522 a.C. Recién el reinado de Darío el I trajo y permitió el avance de la reconstrucción. Ustedes lo pueden leer en Esdras 4, versículo 5. De todas maneras, hay un segundo conflicto detrás del escenario, pues las fuerzas invisibles funcionaban de esta manera. Poderes celestiales estaban influyendo sobre este rey, sobre este príncipe de Persia, que estaba muy terco sobre Cambises. Había esfuerzos celestiales, tanto por parte de Dios para que tome la decisión correcta, como también por parte de los ángeles caídos para que siga impidiendo. Eso fue la lucha. Pero la decisión, eso es lo importante, sigue en el hombre, porque Dios nos dio libre albedrío. Aunque los ángeles de Dios influyen en tu vida, y aunque por otro lado los ángeles caídos también influyen en tu vida, cada cual quiere llevarte a su lado para que tomes ya sea buenas o malas decisiones, pero la decisión radica en tu vida. Y es posible que estén personas orando también por ti, o tú estés orando por alguien, quizás durante días, semanas, como en este caso, o quizás meses o años, y no vemos una aparente respuesta, pero existe. Dios trabaja, los ángeles están en acción. Desde el primer día que nos ponemos a orar, los ángeles se ponen en acción. Pero hay una lucha al más alto nivel espiritual por las almas y por sus decisiones. Y de esta manera, lamentablemente, Cambises nunca cedió a la buena influencia de los ángeles santos de Dios. La historia cuenta que cuando él murió, no se sabe muy bien si fue un accidente o un suicidio, pero él cayó, dice, sobre su espada y murió por sus terribles heridas. Oh, qué pena. Que Dios nos ayude, que
en nuestras vidas las decisiones que nosotros tomemos sean influenciadas por los ángeles santos, por el Espíritu Santo, por el lado del bien para tomar buenas decisiones en favor de la profecía de Dios, en favor de las promesas del Señor. Quiero orar con ustedes para terminar este análisis de Daniel capítulo 10. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por este impresionante capítulo de Daniel capítulo 10 que nos introduce el gran conflicto entre el bien y el mal, como tú actúas, intervienes y luchas por las almas porque tú nos amas, Señor. Pero vemos también cómo el enemigo lucha e influencia sobre las almas para intentar llevarlos a la desobediencia y a las malas decisiones. Ayúdanos, Señor, para que nosotros seamos influenciados por ti, porque las decisiones radican en nuestro libre albedrío. Ayúdanos, Señor, te damos gracias y bendice a todos los que han visto este tema en el nombre de Jesús. Amén. Amén.